Escúchame, Sí. ¿y en qué momento de chico eras lector así consuetudinario? Que no sé muy bien qué quiere decir. Sí, cuando empecé a leer, quinto grado, sexto grado de la primaria, arranqué y ahí empecé de forma voraz a revisar la biblioteca de mi papá y a comprar y a buscar y sí, leía todo lo que ¿Y qué encontraba. libros tenía tu hijo? Y tenía de todo él, tenía unas novelas que eran bestseller en ese momento y yo no las leía igual, o las hojeaba pero no las leía, Sí. y lo que yo buscaba ahí eran los clásicos, Sí. o sea, buscaba los clásicos. Eso es notable, tenés una pasión por el siglo XIX, Sí. pero no es que te lo impuso tu papá o... No, a él le gustaba muchísimo, yo lo escuchaba a él hablar de las novelas, a él y a mi abuela, de las novelas de Dumas, de otros autores del siglo XIX, algunos de los cuales ya me olvidé o deseché y otros los adquirí. ¿A quién Eh, desechaste? No, porque había algunas novelas menores de Ah. autores que no me interesaban del todo y cuando decía tal personaje me interesa, no sé qué, después lo fui como descartando, lo dejé Claro. en la noche de los tiempos y el libro que me obsesionó de ese periodo eran cuentos completos de Edgar Allan Poe, Ah, con una introducción de Charles Baudelaire, que era legendaria, que era un texto en sí mismo, era un libro en sí mismo, Claro. y ahí estaban todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Y me obsesioné con esos cuentos. Y todavía me obsesionaba el momento en que llegabas a un dibujo dentro de un libro. pues tenía ilustraciones. Claro, era un libro muy grande de cantidad de páginas, pero tenía ilustraciones, ¿no? Entonces esas ilustraciones a mí se me fijaban y con eso y con el texto iba armando mis pesadillas de esa noche. Pero sí, lo gracioso es que fueron todas novelas que hoy se consideran del catálogo de literatura juvenil, que no sé qué significa. Sí. Y ahí estaban, obviamente, ahí están Dumas, Conrad, Stevenson, Salgari, bueno, Daniel Defoe, que es del siglo XVIII, Melville, o sea, hay una mezcla de autores, Dickens, por supuesto, y obviamente Conan Doyle. Y con eso... Después he leído otras cosas, pero básicamente volví siempre a la literatura. ¿Nunca te quisiste apartar del siglo XIX? No, nunca me aparté. Y si bien no fue como en el cine que yo exploré muchísimas otras cosas para Claro. volver al clasicismo. Sí. Acá no exploré tanto. O sea, Sí. Un Ulises de Joyce. no, estaba el Ulises de Joyce y lo miraba, ¿viste? Lo miraba de lejos. He leído a Kafka o he leído a autores del siglo XX que miran hacia atrás, como Borges. Claro. Pero básicamente la verdad que la literatura moderna no me interesa. Los pocos libros que leí de literatura del siglo XX, leí un montón, pero digo, no es que si un autor y ahora voy a leer todos los libros, no. Sí, no sucede. No me encuentro en la forma de ver el mundo y la forma de narrar, sobre todo. Y después de tantas lecturas Sí. así decimonónicas, Sí. ¿tenés un análisis de qué es lo que te hace sentir cómodo en ese siglo? Sí. En realidad hay dos temas que yo descubro en común. Primero son las aventuras y los héroes. ¿No? Las aventuras. Sí. Que a veces son aventuras medio atorrantas, porque si vos pensás, los tres mosqueteros en realidad están tratando de resolver un chanchullo Son tres de la pillos. reina. O sea, claro, o sea, no. Cuatro pillos. Pero son héroes. Los héroes siempre me interesaron. Los héroes que pueden ser siniestros o maravillosos. Los héroes que pueden ser héroes en muchos sentidos, ¿no? Qué sé yo, Dr. Jekyll es un héroe en algún sentido con su exploración de la naturaleza humana. El Capitán Ahab es un héroe negro también, Claro. pero esa idea de los personajes así espectaculares. Pero lo otro que me interesa también son los personajes solitarios. Ah. Y Ahab y Dr. Jekyll y los protagonistas de los cuentos de Edgar Allan Poe son personajes, y incluso hasta Sherlock Holmes son personajes solitarios. Y ahí te sentís como una empatía, Sí. ¿no? Y esa empatía se extiende también a otros autores. Mi autora favorita del siglo XX es Alejandra Pizarnik. Claro. O sea, y de ella no... Que es, o sea, nada que ver con el siglo XIX, pero sí hay una conexión en la soledad. Sí, exactamente. O sea, yo diría que junto con Borges es la única autora que... Bueno, Borges es otro solitario, ¿no? Por eso que yo admiro. Si trato de encontrarle un sentido. Ahora, en el siglo XIX lo que me gusta es la narración hacia adelante, las historias, que pasen cosas, que las acciones de los personajes definan su psicología y que no haya largos tratados de psicología dentro del libro, que no me interesa lo más mínimo. O sea, no sos sectario con el siglo XIX, No. puede haber siglos anteriores. Sí, siglo XIII, un siglo XV te hago. Sí, a través de la mitología artúrica también exploré mucha literatura medieval, que es una literatura poco descriptiva y solo de hechos, de acciones, de cosas que hacen los personajes. Pasa. Personajes, no sabes dónde están.
No hay descripción del ámbito. No, es muy pobre la descripción del ámbito en comparación a los hechos. ¿Eso dónde? ¿En la literatura? En la literatura medieval. Medieval. Sí, la literatura artúrica. Si vos filmás una película hoy, como se filmaba en la década del 40, sin ninguna variación narrativa, también te queda como de modé y medio moderna a la hora de verla. Claro. Pero sí, el siglo XIX es eso, narración, ir para adelante, héroes. Bueno, yo también he tratado de encontrarles conexiones a los autores con los cineastas que admiro, a ver qué puntos tenían en común. Si había algún autor que se pareciera a Catherine Bigelow, o sea, si los aventureros del siglo XIX obsesionados con cazar una ballena no se parecían a los personajes de una película de Catherine Bigelow, o si Howard Hawks no era Conan Doyle a su manera. Una cosa muy divertida, hay una de las mejores novelas de Conan Doyle, que es la Compañía Blanca, que es una novela de caballería. ¿De Conan Doyle? Sí, Conan Doyle tenía razón cuando decía que odiaba a Sherlock Holmes porque él tenía una obra más grande. Sherlock Holmes me parece extraordinario, pero él tenía una obra más grande. ¿Y leíste esa obra? Leí todo lo que es en castellano de Conan Doyle. ¿En serio? Sí, la mitad de mi biblioteca es Conan Doyle. Y escribió 2 novelas de caballería, La Compañía Blanca y Sir Nigel. Sí. Y John Ford quería llevar al cine La Compañía Blanca. Yo no imagino una novela de caballería con Victor McLaggen. Y se te cruza todos tus mundos. Sí, no, Pero falta que haya runners. Y podría haber sido increíble. Bueno, he buscado, viste que Dickens tiene un libro sobre caminatas. ¿Ah? Y cómo la caminata lo ayudaba a pensar. Como el flaner, ¿no? Sí, porque, digo, hay muchas asociaciones con... Digo, también me pasa eso, que Conan Doyle era un deportista. Conan Doyle era una de esas personas que le consideraba muy británico del siglo XIX, principio del XX, la idea del deporte como algo magnífico. Claro. O sea, casi de élite, ¿no? De hacer una cosa. O sea, digo, toda persona de bien tenía que ser intelectual, pero tenía que ser deportista también. Y él era un aventurero per se. Entonces yo también me identifico mucho con Conan Doyle. Conan Doyle es uno de mis autores favoritos. Me fascina todo lo que hace, la variedad de tonos y de géneros, por eso lo asocia con Howard Hawks también. Me impresiona cómo hizo novelas de caballería, hizo ciencia ficción, hizo terror, hizo todo. Y Sherlock Holmes es muy importante, es fantástico, pero de verdad es una parte pequeña de su obra. Mira qué impresionante. Escúchame, y sos habitué a museos. Sí. En Londres. ¿Hay museo Sherlock Holmes, me imagino? Hay un museo Sherlock Holmes, pero es un museo que en realidad debe haber un problema de derechos, porque es un museo sobre el personaje, lo que es un disparate. No de Conan Doyle. Pero no es de Conan Doyle. No encontré un museo de Conan Doyle. Sí hay un museo de Dickens en Londres. Te pido por favor que me cuente de Dickens. El museo de Dickens es el museo más lindo del mundo. Está abierto en Navidad, o sea, ahora ya no se abre más en Navidad porque iba yo solo. ¿No se abre más en Navidad? Se abre el 25, pero se abre el 24 creo, no el 25, porque el 25 era lo único abierto en Londres. Sí. Ahora no lo abren más el 25, lo abren el 24 temprano. ¿Y vos ya habías ido varias veces? Yo fui varias Navidades al museo y me explicaban en el museo y yo vengo todos los días. Me estoy riendo con cariño, ¿no? Sí, no, vale la pena reírse porque estamos elogiando a los personajes solitarios, me iba a un museo en Navidad. ¿Vos solo en Londres? ¿Solo en el museo? Vos pensás siguiente, Dickens es la persona que le dio a la Navidad un lugar literario. Claro. O sea, un cuento de Navidad es el texto de Navidad más importante de todos los tiempos. Sí. Pasar la Navidad en el Museo Dickens es como glorioso. Claro. Y lo que hicieron lo fueron ayornando. Aparte yo iba viendo, ¿no? Porque en el año 2012, cuando se cumple el bicentenario de su nacimiento, faltaban muchas cosas en el museo porque las habían pasado a otros museos. Ajá. Yo iba por todos los museos de Londres viendo las submuestras de Dickens, donde había muchas más cosas, por supuesto. Sí. Pero después, en el 2013, el Museo de Dickens, claro, con todo lo recaudado en ese año, se duplicó el tamaño. Espectacular. Se volvió espectacular. Y lo que hacen en Navidad, ponen actores a interpretar a los personajes de un cuento de Navidad en cada uno de los salones. Oh. Es una casa, es la casa de Doughty Street, donde él vivió varios años, una casa de 3 pisos, y está toda reconstruida con objetos de Dickens. Y vos entrás y están los personajes. Y entras y aparece Marley, el ex socio de Scrooge. De Scrooge, claro. Entonces Scrooge es el villano, el avaro. Un cuento de Navidad empieza diciendo Marley was dead to begin with. O sea, Dickens es el mejor para los comienzos, ¿no? Para empezar, Marley estaba muerto. Sí, gran comienzo. Y claro, es el socio, que el primer fantasma que aparece. Y aparece ahí un tipo
pálido, ¿no? Claro. Y vos lo ves como un fantasma. Y si vos vas al Museo de Dickens, sabés que es Marley. Sí. Y empieza a hablar. Y termina el discurso y dice, ¿alguien me quiere besar bajo el muérdago? Dice, entonces no, todo el mundo dice. Y vas Si querés no me contestes, pero ¿alguna vez lloraste en el Museo de Dickens de emoción? Sí, la primera vez que fui, sí. La primera vez que a mí hay algo que tiene que ver con, a mí me pasa, digo, también visité la tumba de Ozu en Japón, en Kimakura, o sea, sí. En realidad no son los lugares en sí mismos, sino el significado de ese lugar. Toda la red de conexiones. Es como llegar y decirle gracias, ¿entendés? Claro. O sea, eso es lo que impresiona. Sí tengo un recuerdo muy impresionante de cuando fui a la British Library, cuando fue el bicentenario del nacimiento de Dickens, habían hecho, cada museo hace una muestra para justificar su homenaje a Dickens, que ahí es un prócer, o sea, la verdad que es un prócer en Londres. En la British Library había un Dickens y los fantasmas, había una muestra. Me lo hicieron para mí, dijiste. Shut up and take my money, como el meme ese. Igual es gratis esa muestra, digamos. Y llegué y había audios, imágenes, era una muestra muy chiquita. Y de repente me pongo un audio sobre fantasmas y literatura y empiezo a escuchar una voz que me suena conocida. Y era una grabación de Conan Doyle hablando sobre el espiritismo, con el acento escocés. Claro, porque él era espiritista. Y ahí se me cayeron las lágrimas, pero no podía evitar. Porque había una conexión personal. Me había olvidado de que, claro, Conan Doyle muere en 1930. O sea, que él había sido grabado, filmado, y de repente empiezo a escuchar la voz de Conan Doyle, y una muestra sobre Dickens y los fantasmas. Conan Doyle, obviamente, se vuelve espiritista cuando su hijo muere en la Primera Guerra Mundial, se desespera, empieza a investigar el tema y es víctima de un montón de estafas, y se pelea con su gran amigo Houdini. Porque Houdini se dedicaba a desenmascarar estafadores. Y él quería la esperanza. Y él necesitaba esa esperanza. Entonces se peleaban muchísimo, se pelearon fuerte con eso. Pero lo gracioso es que Conan Doyle empieza a volcar eso en su literatura. Y el profesor Challenger, que es el protagonista del Mundo Perdido, ¿sí? Y los libros posteriores... El Mundo Perdido es esa cosa precámbrica que aparece. El Mundo Perdido es Jurassic Park. Se encuentran con, que después inspira el título de la novela de Crichton, donde viajan y se encuentran con el mundo con los dinosaurios vivos. No los recrean, aparecen. Y el profesor Challenger se vuelve espiritista con el correr de los libros. Y es bueno, tiene hasta un tratado sobre espiritismo con Andrés. El tema es que cuando escribís bien puedes convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y además que importa si tiene razón o no, ¿no? No, obviamente ya eso no tiene ningún sentido. Hoy no se nos podría ofender en ese momento. Hoy es parte de la historia y sus peleas con Houdini me parecen absolutamente brillantes. Me quedé pensando, porque tenemos una común admiración cinematográfica por John Ford. ¿Sabemos dónde está enterrado Ford? No sé si tiene... ¿Tenemos que investigar eso? No sé si está enterrado en algún lugar igual, ¿Por qué? No sé si es de los que tienen cenizas... en el mar. Sí, no tengo idea. Porque terminaba un rodaje y se iba a emborrachar a la lancha. Sí, por eso, no puede pasar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, Dickens está en Westminster Abbey. Sí, claro. Westminster Abbey, perdón, está ahí, está su tumba. Está Darwin, está Newton, está Dickens. Después en un cementerio público abierto está Daniel Dafoe y William Blake, uno al lado del otro. Misterio, y así, nada, no es que soy un visitador de tumbas tampoco, claro. pero podría serlo.